Oremos. Nuestro amado Padre y bendito Dios, soberano del cielo y de la tierra, nuestro Dios amante, fiel y verdadero, Dios rico en misericordia, que nos salvó en Cristo. Te damos gracias, oh Padre eterno, por esta reunión que en esta mañana y en este día y en esta semana nos has concedido, Señor, tener y juntos congregarnos en el lugar que tú has apartado para que tengamos libertad de culto, una libertad, Señor, externa que gozamos por tu benevolencia, pero no así, Señor, no así nuestra condición interna, la que siempre está bajo una amenaza de cautiverio por la oscuridad y la maldad del pecado que aún mora dentro de nosotros. Estamos aquí, Señor, conscientes de quiénes somos nosotros y quién eres tú. Y estamos agradecidos, Padre, porque si no fuera por lo que has hecho en Cristo y lo que has prometido en tu Hijo, seríamos desintegrados. Desde el momento de levantar, de abrir nuestros ojos y de hacer una invocación en tu nombre, seríamos desintegrados ante la luz y el resplandor de tu santidad, de tu pureza, de tu justicia y de tu gloria. Estamos agradecidos, Padre, porque nuestra vida la has escondida en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Y te damos gracias por sus mantos de justicia, con los cuales, oh Señor, nos haces estar delante de ti, sin temer a la muerte y al castigo eterno. Estamos tan agradecidos porque en tu Hijo encuentras olor fragante para que nosotros nos podamos acercar ante ti, no solo invocar tu nombre, sino, Padre, ofrecerte nuestros corazones y nuestras vidas en adoración y pedirte, Señor, que nos ayudes a escuchar tu palabra y encontrarnos contigo, Señor. No porque nosotros somos los que te buscamos, sino porque sabemos que tú nos has buscado y nos has amado primero. Te damos las gracias, oh Señor, por haber abierto camino, el camino vivo y verdadero a través de tu Hijo Jesucristo, quien por su sangre rociada en la cruz sigue siendo favorable para todos nosotros que somos pecadores. En su nombre acudimos a ti, Padre, sabiendo de que en nuestro interior está nuestra principal necesidad, el corazón, donde no podemos, oh Señor, estar de pie delante de ti sin saber de que somos penitentes. Pero también, Señor, no podemos estar ante ti y continuar, Señor, en nuestra condición si tú, Padre bendito, no nos concedes la limpieza que ofreces a través de la suficiencia de tu Hijo y su sacrificio. Así que, Padre bendito, acudimos a ti reconociendo nuestra situación en el corazón, la que es propensa a la cautividad y a la esclavitud de la maldad y del pecado, y pedirte, Señor, que en esta mañana tú produzcas en nosotros contrición de pecado, que tú, a través de tu palabra, en las manos de tu Espíritu, traigas, oh Señor, a nuestros corazones a encontrar paz y liberación en ti, y que por tu gracia en Jesucristo podamos, oh bendito Dios, tener un acercamiento a ti renovado y una transformación a través de tu palabra. Obra y opera en nosotros que somos débiles y miserables pecadores, que sin tu gracia no podemos, oh Señor, hacer absolutamente nada. No podemos entender tus pensamientos, así que por favor rogamos, oh Señor, que tú hagas la obra en nuestro ser interior de sacudir nuestro ser y de, Padre, destruir todo pensamiento y razonamiento arrogante, orgulloso y altivo delante de ti, para que ante ti, Señor, solo nos encontremos desnudos en nuestra condición, pero a la vez, oh Señor, nos encontremos en Jesucristo, nos encontremos aceptos en Él, y que por tu palabra pueda haber en nosotros, oh Señor, restauración, pueda haber renovación y un espíritu recto delante de ti. Por favor, Padre, que tu palabra sea escuchada, sea entendida y haya una respuesta a tu palabra como resultado de tu enseñanza. Padre bendito, que haya
profundidad de nuestro ser interior que sea tocado, que sea manejado por ti, para que podamos experimentar, Señor, liberación, la liberación que viene de tu verdad. Y bendito Dios, sosténnos y ayúdanos en nuestra flaqueza, en nuestra incompetencia, en nuestra fragilidad, en nuestras injusticias, oh Señor, que no nos apoyemos en nuestra propia justicia, que querramos conocer a tu Hijo más en profundidad y encontrar en tu Hijo satisfacción plena, felicidad del alma. Suelta entonces, por favor, Señor, los lazos y las cuerdas a las cuales nos hemos aferrado, lazos y cuerdas de maldad, de justicia propia. Te rogamos, oh Señor, que en tu Hijo nos dobleguemos y quedemos humillados, y que haya contrición de pecado, y que haya, Señor, en nosotros corrección, y que haya, Padre, en nosotros también transformación. Abre, Señor, entonces nuestro entendimiento, y haz posible que el tiempo de la predicación sea el tiempo de tu mensaje, sea el tiempo de tu pastoreo, sea el tiempo, Señor, de tu liberación, de tu santificación a nuestras almas que han estado atribuladas y han estado, Señor, enredadas en el pecado y en la maldad. Oh Dios, muéstrate como Salvador imponente y pon nuestra alma en paz a través del testimonio verdadero que viene de escuchar tu palabra. Señor, gracias te damos por todo lo que tú has provisto y por la propiciación que tenemos en Jesucristo. Así que, Padre bendito, sea hecha tu voluntad, cumplida tu voluntad, tomando nuestra voluntad para que se haga tu voluntad. En Jesucristo nuestro Señor, amado y fiel, oh Señor, pedimos tu bendición y que tu favor repose sobre todos y cada uno de los que aquí venimos en clamor a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Y todos juntos confiamos en ti y todos juntos nos disponemos a tu obra santificadora. En Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados míos? Muy bien, amados, las fiestas o celebraciones navideñas o cualquiera que ésta sea, todas las fiestas o celebraciones que conocemos nosotros, que de niños nos hemos familiarizado con ellas, son inventadas por los hombres. Aun y cuando nosotros somos cristianos y pertenecemos a una comunidad cristiana, lo cierto es que la vida de los cristianos está más familiarizada con las fiestas inventadas por los hombres que con las fiestas inventadas por Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo Israel. Y esto es así porque en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos ordenada ninguna fiesta de celebración como se les ordenó a los israelitas en el Antiguo Testamento. Así que nos hemos tomado la libertad, desde que nacemos, vamos conociendo y nos vamos involucrando en festividades y celebraciones que han sido inventadas por los hombres. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común las fiestas inventadas por los hombres y donde nosotros desde pequeñitos nos hemos visto involucrados en esas celebraciones? Bueno, estas fiestas o celebraciones inventadas por los hombres honran a los hombres, así de simple. A diferencia de las fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que no se nos ha ordenado a nosotros, la diferencia es que las fiestas o celebraciones inventadas por los hombres en las que nos hemos involucrado, nos demos cuenta o no, están centradas en el hombre. Mientras que las fiestas que Dios instituyó, ordenó y prescribió como obediencia para el pueblo de Israel, están centradas en Dios y en sus obras. Las fiestas inventadas por los hombres honran a las personas famosas o honran a las personas importantes o conmemoran importantes sucesos históricos. Por ejemplo, nosotros hemos participado en la fiesta o en la celebración del Día de la Mujer. ¿Inventada por quién? Por Dios, no, por los hombres. Otra celebración en la cual estamos familiarizados es la celebración del Día de San Valentín. ¿Quién lo inventó? ¿Dios? No, Dios no lo inventó el hombre. Y de ahí, si seguimos en el calendario del año, le seguiría el Día del Padre. ¿Quién lo inventó? El hombre, no Dios. Y de ahí sucedería, ¿qué? El Día de la Madre. Y después seguimos con el Día del Maestro. Y después con el Día del Niño. Y después con el Día... me salté el Día del Trabajador.
el día del maestro, el día del niño, el día de la independencia, el día del soldado. Pero hay una celebración mucho más importante en el año, porque es la celebración más personal que tenemos en el año, y es el día de su nacimiento, es decir, el día de su cumpleaños, y así sucesivamente. ¿Y qué decir de la Navidad? ¿Qué decir de la Navidad? Pues hermanos, también es una celebración inventada por los hombres. No fue inventada por Dios, porque no es preordenada o es establecida como un mandamiento por el Señor en el Nuevo Testamento celebrarla. Entonces, la celebración navideña, aun y cuando está de algún modo relacionada con el cristianismo y con la iglesia, la celebración navideña también contiene los mismos elementos que distinguen al resto de las celebraciones que he mencionado. Honran a las criaturas, es lo que hacen, honrar las criaturas. Sin embargo, aunque la Navidad no es una celebración ordenada por la palabra de Dios, porque no lo es, queda en la categoría de libertad para celebrarlo o para participar de un festejo. Pero aunque no es ordenada por la palabra de Dios, la Navidad sí es un acontecimiento divino que honra a una persona divina y humana desde su nacimiento. Eso sí es cierto. En la primera Navidad o la Navidad misma cristiana, aunque no es ordenada, sin embargo, se celebra no un logro humano, sino un logro divino. En la Navidad cristiana, en la Navidad bíblica, aunque no es ordenada para celebrarla, no se honra a un ser humano, sino a uno que es humano y divino a la vez. La Navidad entonces no fue hecha por el hombre, sino por Dios. Lo que ha sido inventado por el hombre es el festejo, es la celebración, pero la Navidad como tal no es invención humana, es un acto divino y es un acontecimiento hecho o que ha sucedido por la intervención de Dios. Además, la Navidad es un testimonio divino de que no debemos vivir una vida materializada o secularizada. A través del relato de la Navidad en los Evangelios, Dios nos da un testimonio de que nosotros no deberíamos desconectarnos del reino espiritual y de nuestra naturaleza espiritual. La Navidad contiene tanto, pero tanto contenido de elemento espiritual, que toda la celebración y la fiesta de Navidad que conocemos aísla por completo ese elemento espiritual. Todo lo que hoy vemos y conocemos y en donde nos hemos visto participando de la Navidad como tal, es solamente un pretexto para hacer lo que queremos hacer en una fecha como esta. Pero lo que sucede es que no hay absolutamente nada de elemento espiritual en la celebración o en la festividad que conocemos como Navidad. Sin embargo, la Navidad cristiana, el evento, el acontecimiento mismo, sí nos recuerda que nuestra humanidad no se puede desconectar de la espiritualidad, porque todo lo que ocurrió en la Navidad fue algo espiritual, hermanos. Todo, absolutamente todo. La Navidad fue un acontecimiento sobrenatural o milagroso que nos debe llevar a considerar la vida más allá de lo que vemos en este mundo. Eso es lo que debería hacer la Navidad, porque la Navidad nos anticipa y nos proyecta y nos predice que el reino de los cielos vendrá cuando regrese el Rey de Reyes y el Salvador del mundo que nació en Navidad. Eso es lo que la Navidad proyecta. Es un alto contenido espiritual, hermanos. Es un alto componente de eternidad, de una dimensión de un reino totalmente superior al reino que conocemos en el mundo. Así que si tan solo nosotros pudiésemos incorporar esos elementos espirituales cuando participemos de la Navidad o seamos partícipes de una celebración como esta, pudiese ser que estuviéramos celebrando una Navidad cristiana de verdad. En Navidad nosotros debemos poner nuestros corazones en el mundo venidero, tal como es anunciado en la revelación del Apocalipsis. Así que no deberíamos hacer de la Navidad una celebración materializada, sino una experiencia espiritual y trascendente. No deberíamos hacer de la Navidad un culto solamente de Navidad,
deberíamos hacer del acontecimiento de la Navidad una experiencia que nos permita contemplar más allá de lo terrenal hacia lo celestial. No sé si eso sería mejor que lo que ustedes han hecho, lo que hemos hecho durante tantas Navidades desde que venimos al mundo, pero ¿acaso no les gustaría experimentar y contemplar más allá de lo terrenal? ¿No les gustaría hacer de su participación o de su Navidad algo que trascienda más allá de lo material? Y hacer de esta experiencia algo tan original, tan edificante, tan libertador, tan transformador, tan inolvidable, amados míos, que independientemente de cuál sea nuestro estado de ánimo, independientemente de cuál sea nuestro estado de salud, independientemente de cuál sea nuestra condición financiera, podamos siempre tener una Navidad en el corazón, proyectándonos y anticipándonos hacia aquel regreso y el retorno de aquel que nació en la Navidad. ¿No les gustaría mejor eso, hermanos? ¿Cómo podrían tener esta experiencia? Bueno, eso es lo que estaremos aprendiendo hoy a través del sermón que he titulado Contemplando la asombrosa revelación de la Navidad, por lo cual quiero que abran sus Biblias para escuchar lo que el Señor nos ha de enseñar en este pasaje, donde extraemos este sermón de esta mañana. Lectura que tenemos en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 38. Muy bien, dice así la palabra del Señor, verso 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ese ángel fue enviado a una virgen desposada o comprometida con un varón que se llamaba José, comprometida. Un compromiso prenupcial, desposorio, que para la costumbre y la cultura israelita, judía, y es común en el Oriente Medio, un compromiso prenupcial es como un compromiso matrimonial, que solo se puede disolver por el divorcio, inclusive. Entonces ella estaba comprometida prenupcialmente. El ángel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. José de la casa de David, es decir, descendiente de la tribu de la cual David también pertenecía. Es la tribu de Judá. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, no porque le vio, sino por causa de sus palabras. ¿Qué palabras, hermanos? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso la estremeció. Y pensaba qué salutación sería esta de muy favorecida. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. No le dijo el ángel: María, Dios ha hallado gracia en ti. No le dijo eso, ¿verdad? No es que María tenía tanta gracia que Dios se vio atraído por la gracia de María, sino has hallado, o en otra forma de decirlo sería: Dios ha tenido favor contigo, por eso eres muy favorecida. Has hallado gracia.
Y ahora, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María sabía que la única forma de poder tener un hijo es de esta manera, teniendo un varón de por medio y una íntima relación con un varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo. No se trata de un varón, María, sino el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, nada. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, este es el relato que Lucas nos da acerca de el anuncio, la anticipación al nacimiento de Jesucristo, y más adelante pasa lo que tiene que pasar, transcurren los 9 meses del embarazo y nace este niño. Ahora, hermanos, vamos a concentrarnos en el testimonio del ángel Gabriel acerca de Jesucristo, particularmente en los versículos 31 al 33. Fíjense que en el versículo 31, el escritor, quien es el doctor Lucas, introduce en esta sección del relato un elemento narrativo muy, pero muy significativo, muy importante. En la traducción, como ustedes verán ahí, la palabra de conexión, que es muy significativa, está en el versículo 31, la palabra que dice y ahora. ¿La ven ustedes ahí? Pero una mejor traducción literalmente es y he aquí. En el idioma griego tenemos otra palabra para llamar la atención del lector. Es un recurso literario que los escritores de trasfondo hebreo o israelita tenían la costumbre de utilizar para ponerle a la narrativa un poco más de movimiento, un poco más de atracción, un poco más de ánimo, de dramatización, de hacerlo más vivo el relato. Quizás algunos pensarían, tal vez para que el lector no se duerma, para que el lector no se canse, pero en este caso particular Lucas no estaba interesado en que no fuera una lectura cansada o aburrida, sino bien en que como lectores no pasáramos por alto algo sumamente valioso y significativo en el relato. Hay un marcador de énfasis o de atención que el doctor Lucas, como escritor inspirado por Dios, utiliza para causarnos una gran impresión como lectores. La idea es algo así como: de todo lo que les vengo contando, ¿hay algo más dominante o impresionante que el ángel mensajero? ¿Escucharon eso? ¿Hay algo más importante que el ángel mensajero? ¿Hay algo más importante incluso que la mujer elegida para ser bendecida? Y eso es lo que Lucas quiere decir. Más allá de vernos atraídos por el ángel y lo que dijo el ángel, y la elección de María como muy favorecida, y la bendición que Dios a través del ángel le concede a María, hay algo más, pero más sobresaliente. Hay algo más dominante. ¿Qué es eso? Pues el versículo 31 nos lo dice.
es lo que se va a revelar acerca de Jesús. Todo entonces pasa de movimiento entre el ángel y su mensaje, entre María, la favorecida, al niño nacido o al niño que nacerá. Y toda la concentración de Lucas ahora es: escuchen lo que el ángel dijo sobre Jesús. Es más asombroso de lo que dijo sobre María. Hay algo más asombroso que todo lo demás, y eso está en el versículo 31 en adelante, cuando leemos de nuevo: y ahora, y he aquí, concebirás en tu vientre. Y esa concepción, que más adelante dice que es sobrenatural, espiritual, milagrosa, ¿no es cierto? Versículo 35, en respuesta a la inquietud de María, el ángel le dice cómo es que iba a concebir. No habría participación humana al respecto. Pero ese concebido niño en tu vientre, ese mismo niño concebido, es el mismo que va a nacer. Lo vas a dar a luz. Y ese niño que dará a luz llamará su nombre Jesús. ¿Quién? Este niño, al que llamará Jesús, será grande. Y una vez más, por segunda vez, dice, y será llamado, no solo llamado Jesús, sino que el mismo Jesús, llamado Jesús, también será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará. ¿Quién reinará? Este Jesús, del niño que nacería, el concebido milagrosamente. Y ese niño, llamado Jesús, llamado grande, Hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿el reino de quién, hermanos? De ese niño que nacería. Y su reino no tendrá fin. Entonces, como ustedes pueden ver, en estos versículos, no solamente tenemos el mensaje revelado por el ángel Gabriel a María, sino que tenemos algo más que eso. Tenemos el testimonio de Dios acerca de Jesús. El ángel nada más dio a María el mensaje que Dios le dijo que diera en forma de predicción o una revelación de un misterio para que fuera conocido por todos, no solo por María, no solo por José, sino por todos los seres humanos desde entonces hasta ahora. Un misterio. Es el misterio de quién es este Jesús. Es la revelación desconocida, pero ahora hecha conocida, de quién es Jesús. En aquella época, lo que se sabía, lo que se conocía, lo que se había oído y la creencia de los religiosos judíos e incluso religiosos griegos y algunos romanos y griegos prosélitos o familiarizados con las creencias judías, creían y sabían de que había una promesa sobre un Mesías, sobre un ungido, sobre un Cristo, pero el misterio rodeaba toda ese conocimiento. El misterio es, ¿quién sería ese Cristo? ¿Cómo sería ese Cristo? ¿Cómo vendría al mundo ese Cristo? ¿Cómo aparecería ante los seres humanos? ¿Cómo se presentaría? ¿Cómo sería el modo de introducirse al mundo? Bueno, eso es lo que tenemos aquí. La revelación de un misterio a través de este testimonio divino dado a conocer por el ángel Gabriel. En las palabras que hemos leído, las palabras del ángel Gabriel, encontramos entonces una gloriosa revelación de Dios que el ángel Gabriel resumió muy brevemente para referirse anticipadamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La vida y ministerio del Señor fue revelada a María y a José en aquella Navidad.
Ellos supieron con certeza lo que ningún padre como nosotros podría saber sobre su hijo. ¿Verdad que sí? Mientras cualquiera de ustedes, hermanas, que ha tenido un hijo y está embarazada, ha pasado por la experiencia, ¿no es cierto?, de incertidumbre. ¡Ay! ¿Y cómo irá a ser mi niño? ¿Y cómo irá a ser mi hijo? ¿Y cómo irá a ser mi hija? ¿Será así? ¿Será así? ¿Y cómo será de grande? ¿Y qué hará? Etcétera, ¿verdad? Pero nosotros, aun y cuando nace nuestro hijo, seguimos con la incertidumbre de su futuro. Seguimos con la incertidumbre y el desconocimiento acerca de quién será, cómo será esa persona cuando sea grande. Pero José y María no tuvieron que pasar por eso. A diferencia de nosotros, José y María supieron con certeza todo lo que tenían que saber sobre este hijo nacido. Desde antes de nacer incluso ya se había conocido el futuro de Jesús. José y María como padres supieron todo lo relacionado a su primer hijo desde antes de que estuviera milagrosamente embarazada María. Ellos sabían quién era y cómo sería su hijo desde antes del nacimiento de él. Supieron todo lo referente a su naturaleza, todo lo referente a su vida, todo lo referente a su destino. Su destino era reinar. Y el impacto de este ser que nacería sería un impacto mundial. Todo eso José y María lo sabían antes de que incluso María quedara embarazada. Nosotros lo podemos soñar eso, hermano. Y ahora nosotros podemos saber lo que José y María supieron en aquella primera Navidad. Y el doctor Lucas tiene la intención de que sus lectores cristianos estén seguros de que lo que saben y creen de Jesús es la verdad. El doctor Lucas quiere que nosotros tengamos el mismo testimonio que José y María tuvieron en el principio. El mismo. Preservado. Me imagino que Lucas, de acuerdo a su introducción en el libro, tal como leemos en el capítulo 1, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas habla de historia, habla de acontecimientos, habla de hechos, es una ciencia. Lucas no está involucrado en mitos. Lucas no está involucrado en como le llamaríamos o siempre se le ha llamado, en chismes de viejas, en rumores, en suposiciones, en fábulas. Es un historiador. Hay una historia que contar. Hay una historia que contar porque han habido eventos y sucesos reales que han acontecido. Y dice Lucas, todo eso ya se sabe que es veraz. Sin embargo, dice él, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos, entre ellos María. María vio con sus ojos estas cosas. Entonces me imagino que Lucas, como lo haría cualquier periodista, cualquier investigador, para obtener información fidedigna, veraz, tuvo que recurrir al testimonio de María. Y ustedes saben que María, su vida fue preservada aún después de la muerte ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Lo más seguro entonces es que Lucas entrevistó a María. Y ahora lo que Lucas está haciendo es dándonos el mismo testimonio, no solo de María, sino el mismo testimonio del ángel o del mensaje de Dios que le fue dado a ella. Tenemos la fuente fidedigna, tenemos acceso a la verdad. Y dice Lucas entonces, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron también ministros de la palabra, aquí
de una manera bastante explícita, se está refiriendo a los apóstoles, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas, ¿qué cosa, hermanos? Bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido, ¿qué cosa? Instruido. Entonces, ¿qué intención tiene Lucas al escribir este relato, este que estamos viendo aquí y todo el libro? Miren, hermanos, él quiere que nosotros, principalmente los cristianos, no importa en qué tiempo vivamos, pero quiere que los cristianos no seamos ignorantes, no seamos indecisos, no seamos inconstantes, sino que seamos firmes con las cosas que hemos creído. ¿Y saben una cosa, hermanos? Y una de estas verdades, que es lo que le preocupa a Lucas, que es lo que le dice a Teófilo, conozcas bien la verdad, la verdad. Y una de estas cosas sobre la verdad incluye la Navidad. Incluye sobre la Navidad. Cualquier error o confusión sobre lo que pasó en Navidad y lo que fue más importante en la primera Navidad puede ser, de acuerdo a Lucas, muy peligroso para una persona que se llame cristiano. Muy peligroso. Así que Lucas está tomando muy en serio lo que debemos saber y creer de Jesucristo. La seriedad del cristianismo que vivimos y practicamos comienza ¿dónde, hermanos? Acá. ¿Dónde? En la Navidad. La verdad acerca de la Navidad. Cuando no se le pone atención a la verdad acerca de la Navidad, registrada aquí tal y como tenemos, incluso cautivados por lo que Lucas quiere que seamos cautivados, que es más que todo el testimonio sobre Jesús, entonces pudiésemos tomar el acontecimiento y el evento de la Navidad, quizás no para negarlo, no para negar que ocurrió, pero sí para alterar la verdad, para contaminar la verdad y crear otra realidad que no es. Lucas dice, Teófilo, lo que me importa es que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que se te ha enseñado como cristiano. Y me he tomado el cuidado de escribirte todas estas cosas para cumplir ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que le preocupaba al doctor Lucas? Lo que a él le preocupaba era la seguridad de saber y de creer la verdad sobre Jesús. Si nosotros aisláramos a Jesús de la Navidad como un acontecimiento histórico real, solo porque es milagroso, sobrenatural, entonces estaríamos negando la veracidad de Dios. Es lo que Lucas dice. Si negamos la verdad de la Navidad y toda la importancia de ese relato, de ese acontecimiento, estaríamos negando la veracidad de Dios, o peor aún, estaríamos blasfemando contra Dios, suponiendo que Dios miente. Estaríamos negando la naturaleza infinita de Dios como omnipotente. Estaríamos diciendo es mentira, por ejemplo, una declaración como la que hace el ángel Gabriel en el versículo 37, porque nada es imposible para Dios. Pero sobre todo estaríamos negando la encarnación de Dios. Y de manera muy fácil, como ha sucedido, daría paso a que creyéramos más en una reencarnación, lo cual no es lo mismo, hermanos.
Y sin encarnación de Dios no hay salvación humana, porque para salvar humanos se exige el sacrificio vicario, es decir, el sacrificio sustituto de un humano por humanos, solo que ese sustituto debe ser sin pecado, porque si es como cualquier nosotros pecador, su sacrificio ya no puede ser vicario, simplemente estaría muriendo por sí mismo como pecador. Pero si solo fue un hombre, porque Jesús, aunque no tuvo padre humano, fue un hombre, por la concepción milagrosa que hubo en el vientre de María. Fue tan hombre o tan ser humano como cualquiera de nosotros. Esto más, fue más ser humano en condición humana como nosotros que Adán, fíjense, porque Adán no tuvo mamá. Porque Adán no pasó 9 meses como nosotros hemos pasado 9 meses en el vientre de una madre, ¿verdad? Porque Adán no tuvo que ser expulsado en el parto como nosotros, ¿verdad? Fuimos expulsados, ¿verdad? Porque Adán no nació pequeñito, indefenso y luego tuvo que crecer a lo largo de un proceso de desarrollo natural como nosotros, ¿verdad? Él vino al mundo creado de modo directo por Dios y se le dio aliento y apareció por primera vez en el mundo, en el huerto del Edén, como un hombre adulto. Y ninguno de nosotros conoce eso, ¿verdad, hermano? Y la ciencia jamás podrá hacer eso, tampoco. Porque nada es imposible para Dios, hermano. Nada es imposible para Dios. Pero como pueden ver ustedes, Jesús llegó a ser tan humano como nosotros, tan humano. Pero si solo fue un hombre y nada más que eso, entonces no puede ser el Salvador. Y si Jesús no es el Salvador, entonces no hay salvación para los pecadores, no hay resurrección para nosotros. Y si no hay resurrección para nosotros, entonces no hay un mejor, ¿qué? Futuro para nosotros. No hay esperanza más allá de esta vida. Y como el apóstol Pablo pudo declararlo en 1 Corintios capítulo 5, somos dignos de lástima. Y todo comienza si no hubiese encarnación, si no hubiese pasado esto en Navidad, hermano. Así que este mensaje del ángel Gabriel es sumamente importante, no solo para María o para Teófilo, sino para todos nosotros. Este mensaje es tan importante, no solo para celebrar como cristianos la Navidad, si la queremos celebrar, porque no es ordenada por Dios en la Biblia, pero, y mucho más importante, este mensaje del ángel es tan importante para celebrar como cristianos la eternidad con Dios. Por eso es más importante. Si tu fe en el Jesús, en el Cristo de la Biblia, en el Cristo de Dios, no es una fe que responde a este Jesús revelado aquí, a este misterio que encontramos en la Navidad, entonces tu fe no es útil, es vana, es una fe miserable. Nuestra fe solamente es posible cuando está sustentada, sostenida y ligada a la palabra de Dios. Sin la verdad de Dios, nuestra fe sería tan falsa como aquello por lo que creemos que es algo. Nuestra fe no, hermanos, nuestra fe no hace que una cosa sea real. No hace que no es creyendo tanto lo que yo creo que algo que no es será verdad, será cierto. Y ese es uno de los tremendos, ¿cómo se llama? De las tremendas crisis que tenemos en la iglesia evangélica hoy en día, de las tremendas herejías que tenemos, donde la gente cree que por fe, por tanta fe que tiene,
algo que no es, se hará verdad, se hará una realidad. Yo solo tengo que creer que Dios va a hacer lo que yo creo, y Dios tiene que hacerlo. Esa no es la fe bíblica. Lucas dice, la fe genuina, bíblica, la fe que viene de Dios, está atada, conectada a la verdad declarada por Dios. Necesitamos aferrarnos a la verdad, y esa verdad de la que estamos hablando esta mañana es la verdad sobre la Navidad. Esto no es fábula, esto no es cuento infantil, esto no es para darle un poquito de pretexto a nuestra noche de Navidad que viene la otra semana. Esto no es para esto, hermano. Es más que simplemente para celebrar la Navidad de un modo diferente a otros. No, hermanos, esto es para saber de verdad, celebrar como cristianos la eternidad con Dios. La eternidad con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana? De acuerdo al pasaje que hemos leído, donde estaremos poniendo atención al versículo 31 y 33, como les dije, ahí podemos darnos cuenta que el Señor quiere enseñarnos que la Navidad cristiana es un testimonio divino de la supremacía de Jesucristo. La Navidad cristiana es un testimonio divino de la supremacía de Cristo. Eso es lo que Lucas, al escribir acá y llamar nuestra atención en estos versículos 31 en adelante, acerca de que hay algo más que el ángel, hay algo más que la mujer, que la madre, está Jesús y lo que se dice de Él. Y lo que se dice de Él es un testimonio de su supremacía. Este es el supremo Jesús. Ese supremo Jesús nacido en Navidad. Este no es el niño Jesús, no es el niño del pesebre, no es el niño del nacimiento allí, no es el niño de luces, no es el niño de regalitos. Él posee supremacía, y es lo que Lucas quiere, que todo lector y todo creyente encuentre en Jesús lo que ningún otro va a encontrar, por el testimonio que Dios mismo da acerca de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a aprender esta mañana, hermanos? Que la Navidad cristiana es un testimonio divino de la supremacía de Jesucristo. Eso es lo que vamos a aprender. Ese es el principio teológico que Lucas quiere destacar aquí cuando hace tantas descripciones y utiliza tanto recurso literario para poder destacar la supremacía. ¿Por qué? Porque él utiliza adjetivos que en nuestro lenguaje común llamaríamos superlativos. ¿Saben lo que es un superlativo? ¿No? ¿Pero han escuchado esa palabra superlativo? ¿Sí? Adjetivos superlativos son palabras que se utilizan para describir de un modo superior algo o a alguien. Por ejemplo, grande, eso es superlativo. Altísimo, ¿verdad? En vez de decir alto, altísimo, ¿verdad? Hermano, si ustedes han utilizado los superlativos, qué gordísimo estoy, qué bellísimo soy. El superlativo no les gusta, ¿verdad? Qué bellísimo soy, qué preocupadísimo. Utilizamos ese tipo de superlativos para incrementar nuestra descripción de algo, de alguien. Lucas es lo que hace. Utiliza tantos calificativos para describir a Jesús, lo que él pretende hacer en su intención teológica es mostrar la supremacía de Jesucristo. Para que cada lector, sin importar la época en la que se encuentre, siempre en el mundo de los terrenales, en el mundo de los humanos, en el mundo de los pecadores, en el mundo de las criaturas caídas, siempre habrá una tendencia de arrogancia y de rebelión contra la supremacía de Jesús. El diablo siempre
ha procurado por todas partes, por todos lados, en todas las épocas, minimizar, reducir y hacer una caricatura de Jesús. Y en la Navidad no es la excepción. Todos están celebrando una Navidad con un Jesús como les gusta para tener una Navidad. Pero aquí tenemos a Lucas, él no quiere eso. A él le preocupa el alma. Él no juega con esto. Y yo saben una cosa, hermano, siempre he pensado que Lucas es de los... O sea, cuando yo leo lo que Lucas ha escrito, siempre pienso en un doctor que es serio. ¿Se imaginan ustedes que fueran a un doctor a su consultorio? Y ustedes van todos amolados y enfermos y afligidos y preocupados por lo que les está pasando y lo que sienten, todos los síntomas. Y sale ese doctor, todo un payaso. ¿Se imaginan eso? Y ustedes, doctor, es que fíjense que a mí he estado con todo este tiempo con un gran dolor por aquí, y de pronto vomito. No me digan que vomita. ¿Y se imaginan eso, hermano? No, este es un doctor serio. Y no solamente es serio con la salud del cuerpo, es serio con la condición del alma. Tan serio que le dice a Teófilo, Teófilo, me he tomado el tiempo cuidadosamente de recabar toda esta información para que estés firme en la verdad. Y es lo mismo con nosotros, hermano. Y esa verdad comienza por la Navidad. No es un juego, no es una fábula, no es un cuento, no es una película infantil, no es una información de entretenimiento. Esto es crucial, hermanos. Y esto es lo que el Señor quiere que sepamos. En la Navidad se nos da un testimonio divino sobre la supremacía de Jesucristo. Ahora, ¿qué deberá hacer con lo que aprende en este pasaje? Su vida debería ser una celebración constante. Su vida debería ser una celebración constante de la salvación obtenida en Jesucristo. Ya llegaremos a pensar un poco más en esta respuesta que debe venir a la luz de lo que aprendamos esta mañana. Muy bien, entonces vamos ahora sí explicar este versículo, lo que Lucas quiere llamar nuestra atención sobre la supremacía de Jesucristo. Y hay 4 asombrosas características que revelan la supremacía de Jesucristo, dadas a conocer por el doctor Lucas aquí en el versículo 31 al versículo 33. 4 asombrosas características que revelan la supremacía de Jesucristo. Entonces hemos dicho que la Navidad cristiana es un testimonio divino sobre ¿qué, hermanos? Sobre la supremacía de Jesucristo. Ahora, ¿qué testifica Dios sobre la supremacía de Jesucristo? En primer lugar, notaremos que la primera característica que revela la supremacía de Jesucristo es, número 1, su salvación es suficiente. Número 2, su grandeza es insuperable. Número 3, su deidad es incuestionable. Y número 4, su reino es incomparable. Vayamos una por una. En primer lugar, ¿cuál es esa primera característica que Dios testifica de la supremacía de Jesucristo? ¿Cuál es? Miren el versículo 31. Después de que el ángel ha llamado la atención de los lectores y ha puesto ese sentido de expectativa al decir, y ahora, y le dice a María, concebirás en tu vientre, el ángel, después de anunciarle la concepción milagrosa y anunciarle el nacimiento de Jesús, de ese hijo concebido milagrosamente. Escuchen lo que leemos aquí, hermanos. Y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Esta es la primera característica de la supremacía de Jesús. Usted diría, ¿cómo? ¿Un hombre como Jesús? O sea que yo puedo contarle que yo me llame Jesús, tengo superioridad, soy supremo, soy el líder supremo del mundo porque me llamen Jesús. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero hay algo sumamente importante en el nombre Jesús, como para que el ángel le dijera a María, le llamarás su nombre Jesús. Esto más, no solo a María se le dice que le llamará su nombre Jesús, sino que por otro lado, en otro momento, a la distancia,
el ángel también le está diciendo a José, o le dirá a José, que también le ponga a este niño, ¿qué? Ya cuando María está embarazada, poco tiempo después, el ángel le aparece a José y le dice, le pondrás también por nombre Jesús. Así que es importante el nombre. Es importante el nombre por la persona. Por la persona. Entonces, lo primero que tenemos como característica que testifica de la supremacía de Jesús es su salvación. Su salvación es suficiente. Su salvación es suficiente. Y esto testifica de su obra divina salvadora. Literalmente leemos que el ángel dijo a María que ese mismo ser concebido milagrosamente y nacido, María le llamaría o le llamará al nombre, literalmente le llamará al nombre. Ahí la palabra nombre está funcionando de un modo figurado para representar la persona. El nombre es la persona. Así que llamarás el nombre, así se lee en el texto griego, llamarás al nombre como si al nombre uno le puede llamar. A ver, ustedes imagínense un nombre, llamen a un nombre, no cabe en nuestra cabeza. Nosotros no llamamos a un hombre, llamamos a una persona, nombramos una persona, pero es lo que quiere el ángel destacar aquí. Llamarás el nombre, en otras palabras, la persona está definida por su nombre, y a esa persona le llamarás Jesús. Así que ponerle Jesús a su hijito no es lo mismo que lo que sucede en Navidad. Escúcheme bien eso. No es lo mismo. Ay, yo le voy a poner Jesucito a mi niño. ¿Cómo Jesús? Póngaselo. Pero usted no está llamando a ese ser personal Jesús por lo que es, sino porque le gusta el nombre. Pero el ángel no estaba diciéndole eso a María. María, le llamarás Jesús porque qué bonito es ese nombre. Y María no discutió sobre eso. Y María no cuestionó sobre eso. Como lo mismo también José no lo hizo. Porque hay ahí en esencia un sentido teológico. Cuando digo teológico, cada vez que escuchen que yo diga teológico, me estoy refiriendo a algo de verdad sobre lo que Dios quiere que sepamos. Hay algo teológico más importante que el nombre Jesús, el nombre personal. Pero dice el ángel, este será el nombre personal de ese niño que nacerá. Pero es más que un solo nombre, como le digo. A José se le explica el sentido teológico de ese nombre, que María no nos dice, probablemente se lo dijo, pero Lucas no lo registra porque esa no es su intención. Ahora, ¿qué fue la explicación que el ángel le dio a José cuando le dijo que pusiera a este niño Jesús? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Bueno, de acuerdo a Mateo capítulo 1, verso 21, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que llamaría a esa persona Jesús, porque esa persona en esencia, solo esa persona puede ser llamado Salvador. ¿Por qué? Porque solo Él tiene la capacidad de salvar a su pueblo. Y aquí el pueblo a que él se refería Mateo es al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que cuando aparece el ángel anunciando el nacimiento de Jesús, aparece en una época de maldición. No solo por la esclavitud romana, sino por el decreto divino. Habían pasado 400 años de silencio. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque Dios eso los había sentenciado desde el último profeta de Malaquías. En el último periodo, antes de que Dios dejara de hablar a su pueblo a través de los profetas, la relación entre el pueblo de Israel y Dios estaba muy mal. La alianza que tenía, la relación de alianza, de pacto, la relación de amor que había entre Israel y Dios se había violentado por la idolatría, la indiferencia, la rebelión, la injusticia.
porque el pueblo de Israel no quiso cumplir los acuerdos de la alianza, del pacto y relación con Dios. Así que Dios terminó sentenciándolos en maldición y les dijo, no volveré a hablar. Y además de eso, sentenció al linaje de los reyes, que ya estaban divididos, ¿se acuerdan? Habían dos reinos divididos, el reino del norte, el reino del sur. Y ambos habían caído también en idolatría, habían también violado el pacto, la alianza. Dios los había maldecido. Una de las últimas palabras o mensajes de maldición que encontramos en el Antiguo Testamento es precisamente malditos sois con maldición, Malaquías capítulo 3. Malditos sois con maldición. Así que Dios había maldecido a ese pueblo por su rebeldía, su incredulidad, su idolatría, su indiferencia, su apatía espiritual. Y cuando entonces va a nacer, o antes de que nazca Jesús, mientras está embarazada María, le dice el ángel a José, le pondrás o le llamarás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus maldiciones. De sus maldiciones. Y cuando el ángel le dice aquí a María, y le llamarás a esa persona Jesús, lo que creo yo Lucas está tratando de hacer, para entonces, hermanos, el libro de Mateo ya circulaba como un libro. Se cree que Lucas escribió posterior al libro de Mateo. Así que los cristianos, de un modo u otro, ya tenían conocimiento del libro de Mateo, de la revelación de Mateo. Así que Lucas no se ve la necesidad de explicar el nombre Jesús, porque se asume que el creyente, el lector de aquella época, lo que quiere destacar aquí Lucas es que este es el Salvador, con la capacidad de salvar. Así que es más que simplemente un nombre personal. Este nombre tiene una equivalencia a un atributo divino. ¿Sabían ustedes eso? Este nombre tiene una equivalencia a un atributo divino. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, una manera de referencia a Dios en el hebreo era con la palabra Josué. Josué. Y esa palabra Josué en el hebreo equivale en el griego a Jesús. Y la palabra Josué en el hebreo es Jehová salva. Jehová salva. Solo Dios puede salvar. Y ese es un atributo divino. Eso es una reputación divina. Eso es una característica de Dios. Solo Dios salva. Es más, este nombre entonces se está refiriendo a Jehová Salvador, presentando la realidad de que la obra salvadora de un pecador es una obra divina, no una obra humana. La salvación de un ser humano no está en las manos de un ser humano. La salvación de un ser humano está en las manos del Dios que salva. Dios es el único Salvador. Y lo que está diciéndonos Lucas aquí, que ese único Salvador, con capacidad infinita, vino Él mismo en cuerpo humano a salvar pecadores. ¿Qué les parece eso? Bueno, más adelante Lucas incluso también registra lo que el ángel le dijo a los pastores, ¿se acuerdan? Avanzando en el relato, en el capítulo 2, versículo 11, ya cuando había nacido Jesús, envuelto en pañales, puesto en un pesebre, allá en Belén, en Lucas capítulo 2, verso 11, el ángel le dio este mensaje a los pastores. Les traigo buenas noticias de parte de Dios, para todos, no para unos cuantos, sino para todo el pueblo. ¿Cuál es esa buena noticia? Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, Salvador. ¿Saben qué es ahí? La palabra es Jesús. El sentido teológico es Jesús. Ha nacido Salvador, ha nacido Jesús, que es Cristo.
el Señor. Es Cristo el Señor. Entonces, eso es lo que quiere Lucas que entendamos. Que la supremacía de Jesucristo consiste, en primer lugar, en ser el Salvador suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque es divino. ¿Por qué es suficiente? Porque tiene la capacidad divina para hacerlo. Esto más, Jesús afirmó esta capacidad y determinación en sí mismo al resumir su obra en la tierra, de acuerdo a Lucas capítulo 19, verso 10, donde leemos: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren qué cosa. Jesús no vino a que lo salvaran. Jesús no vino a buscar ayuda para lograr la salvación de los hombres. Él hace una afirmación categórica cuando se refiere al Hijo del Hombre, el singular Hijo del Hombre, un término o un título en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Él está diciendo, el Salvador no necesita apoyo para salvar. El Salvador no necesita auxilio para salvar. El Salvador no necesita ayuda para salvar. El Salvador no se apoya en medios salvadores. El Salvador es suficiente. El Hijo del Hombre ha venido a buscar, miren la determinación, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Habrá Salvador más suficiente que este, hermanos? ¿Habrá Salvador más que eso? Podemos decir que no, pero en el diario vivir nos apoyamos en falsos salvadores. Creemos en falsos salvadores y pensamos en falsos salvadores. Y eso es así porque aún seguimos siendo pecadores, atraídos por lo que vemos en el mundo. Siempre buscamos medios y recursos que nos salven, ¿no es cierto? Que nos auxilien, ¿no es cierto? Que nos den seguridad. Este es el único Salvador suficiente. Simeón también lo declaró. Y una vez que este niño Jesús ya había nacido, incluso ya había sido circuncidado, ya casi 2 meses de nacido, llevado al templo. Y allí tenemos a Simeón, quien declaró y reconoció por revelación del Espíritu Santo lo mismo. Y luego sucede con Ana, la viejita, la anciana profetisa. Ambos en el templo, en el mismo día. ¿Qué creen que sucede, hermanos? Testifican que este niño nacido es el supremo Salvador, suficiente. Lucas 2, verso 30, Simeón dijo, porque han visto mis ojos tu salvación, han visto mis ojos tu salvación. En ese niño nacido, dice Simeón, estoy contemplando la salvación del Señor. Increíble. Luego, dice Lucas 2:38, llegando ella, hablando de Ana la profetisa, en ese preciso momento, ella daba gracias a Dios y hablaba de él. Aquí él es el niño, en el templo, el de 40 días de nacido, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención. Redención es salvación, liberación. Recuerden, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba bajo maldición por sus pecados. Y nosotros también. Toda la raza humana está bajo maldición por sus pecados. ¿Quién nos puede salvar? El apóstol Pablo también lo afirmó. Él dijo que su ministerio estaba centrado en esta verdad que él proclamaba. Y no solamente que proclamaba, sino que aplicaba a sí mismo como apóstol. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es ese mensaje fiel? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire, salvar a los pecadores. A eso vino. No vino a buscar ayuda. Tampoco vino a ser un entrenador para que nosotros seamos salvadores. No vino a darnos clases de cómo salvarnos. No vino a darnos a un ejemplo de cómo salvarnos.
No vino a motivarnos a que creamos que nos podemos salvar, sino que palabra fiel y digna es esta de ser creída por todos los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino, para salvarlos. Entre los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Es decir, el más grande de los pecadores. Pero nadie es tan pecador como para que el Salvador no sea capaz de salvar. ¿Quién es suficiente para salvar? Y cuando Jesús incluso estaba llevando a cabo la obra de salvación en aquella semana de la pasión, en aquel último día, el mismo Señor sabía a qué había venido. ¿A qué había venido, hermanos? Para salvar a los pecadores, ¿verdad? No para buscar apoyo, ¿verdad, hermanitos? ¿Verdad? No para buscar apoyo, no para buscar ayuda nosotros, no para decirnos cómo, sino a salvar, ¿verdad? Pues en esa misma noche de angustia, leemos en Juan capítulo 12, verso 27, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. En un momento de angustia, su humanidad sobresale, y eso es lo maravilloso de nuestro Salvador, es tan humano como divino, pero luego su resolución, Él sabe para qué había venido, y luego agrega, pero para esto he llegado a esta hora. ¿Qué es esto, hermanos? No para que me salven, sino para salvar. Él no esperaba ser salvado, sino que Él sabía que salvaría a otros. Entonces Jesús ha sido el Salvador de su pueblo, y lo ha sido a un alto precio, para que esa salvación sea gratuita a cada uno de nosotros. Salvación. Salvación debe entenderse como liberación. La salvación en el Nuevo Testamento, atribuida a la capacidad salvadora de Jesús, es lo mismo que tenemos en el Antiguo Testamento a la capacidad de Jehová de haber liberado al pueblo de Israel, o lo que los descendientes de Abraham en la esclavitud bajo el imperio egipcio. Todos necesitamos ser rescatados, comprados, liberados para ser sacados. Todos los que venimos a ser convertidos y salvados en Jesucristo tenemos nuestro éxodo. Los que no han sido salvados en Jesús siguen bajo esclavitud como aquellos que estuvieron en Egipto. Siguen bajo Faraón, siguen bajo el amo que los explota, que los doblega, bajo el yugo de esclavitud que solo sirve para los intereses de otro, mientras los va consumiendo en su maldad y en su pecado. Tenemos al Salvador del Nuevo Testamento, es el mismo Salvador del Antiguo Testamento, suficiente y capaz. ¿Qué debemos hacer para ser salvos en Jesús? En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Jesús dijo en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, escuchen eso, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que solo Jesús es suficiente Salvador, morirán en sus pecados. Nadie podrá salvarlos. Si no pueden confiar que este Jesús es el supremo Salvador y no hay otro, morirán en sus pecados. ¿Saben lo que significa morir en sus pecados? ¿Saben lo que significa morir en sus pecados? Es morir condenado. ¿Y saben qué sucede cuando uno muere condenado? Una sola cosa le espera: pagar la sentencia de su condenación. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué, hermanos? Porque leemos aquí en este mensaje del ángel que llamará su nombre Jesús, el Salvador. Os ha nacido hoy
para ustedes, Salvador. No para los demonios, para ustedes, Salvador. No para los buenos, porque no vino a llamar justos y buenos, sino para los pecadores. Es la buena noticia, hermano. Qué buena noticia sería que Dios enviara al Salvador, a un libertador, hacia una persona que no está esclava. Sería una buena noticia. Eso es como tratar de meter ese evangelio perverso, ese evangelio nulo, ese evangelio contaminado de hoy el día, donde el evangelismo es, sabes, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere que seas feliz. Y dice aquel rico y aquel que todo le va bien. Así, pues para mí no es necesario, porque yo ya soy feliz. No, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Él quiere que no te falte nada. Así, pues yo ya estoy feliz porque nada me falta. Ya decía yo que Dios quiere lo mejor para mí, pero no lo necesito ahorita. Tal vez cuando yo no tenga, tal vez cuando yo... Eso no es así, ¿verdad, hermanos? Salvador, Salvador. ¿Quién más puede salvar como Dios? ¿Quién más, hermano? ¿Ustedes y yo? ¿Lo será alguna vez? ¿Será alguna vez posible que nosotros nos convirtamos en un Salvador como este? Si crees o si creo que Jesús es el Salvador, ¿podría mantenerme a salvo aun cuando siga siendo un pecador? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría ser que me mantenga a salvo aun y cuando peco hoy? ¿Aun y cuando peque mañana? ¿Y qué pasa si me muero sin... ¿Qué pasa si hoy creo que Jesús es mi Salvador suficiente y confío que Él me salva y mañana peco? Bueno, hasta mucho tiempo le estoy dando. Y mañana peco, ¡ay! Se me olvidó arrepentirme. ¿Podrá este supremo Jesús garantizarme la salvación de mi alma aun y cuando yo peque y se me haya pasado por alto arrepentirme? ¿Podrá acaso? ¿O perderé la salvación? Si nosotros hablamos de que la salvación se pierde, entonces no tenemos un Salvador suficiente. Entonces el Jesús que decimos conocer y creer no es el Jesús del cual Dios da testimonio aquí. ¿Me comprende? ¿Y qué pasará cuando yo muera? Y muera aún como un pecador. ¿Acaso podrá Jesús, el Salvador suficiente, mantenerme a salvo? El apóstol Pablo responde a situaciones hipotéticas como estas, que pueden ser reales. Y en Romanos capítulo 8, versículo 31 leemos: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo esto? En los versículos anteriores de ese pasaje de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo ha afirmado que la salvación de un pecador está asegurada, garantizada, porque toda la obra, todo el trabajo ha sido hecho por Dios. Leemos en Romanos capítulo 8, desde Romanos 8, 29, desde el llamamiento, desde la elección, desde la predestinación, desde la justificación. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si un pecador ha sido conocido por Dios de forma elegida y lo ha llamado a la salvación y lo ha predestinado hacia ese destino y lo ha justificado, lo ha declarado perdonado, entonces, ¿qué se debe esperar? Pues dice Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Versículo 30, a los que antes predestinó y a estos también justificó y a estos también glorificó. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a toda la obra de Dios que garantiza la salvación? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta de eso? Y ahora viene aquí el argumento del apóstol Pablo. Imaginémonos esto, dice el apóstol Pablo. ¿Quién acusará
a los escogidos de Dios? ¿Quién? Porque en el capítulo 8 dice que Él escogió, y a los que escogió llamó, y a los que llamó predestinó. Entonces, si Dios ya escogió a quien salvar, que por cierto no escogió salvar buenos, no escogió salvar personas bien portadas, bien obedientes, no. Dios escogió salvar a aquellos por los que Cristo moriría. Y ahí mismo en Romanos capítulo 5 leemos versículo 12, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, así que escogió pecadores. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Miren la respuesta, hermanos. Dios es el que justifica. Dios es el que absuelve. Dios es el que declara la inocencia. Dios es el que declara, es el que da el veredicto final. Y si Él dice, este pecador ha sido escogido para Cristo, para mi hijo, para que mi hijo sea su Jesús, su Salvador, está justificado. ¿Quién lo va a acusar? ¿Quién lo va a acusar? Nadie puede revertir o anular el decreto divino. Nadie. Una vez establecido por Dios, ningún pecador tendrá la amenaza de llegar a ser condenado, porque ha sido justificado. Seguridad total, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador suficiente. Todo el libro de Hebreos, eso es lo que trata de destacar. Tenemos un Salvador suficiente, tan suficiente que leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 4, que después de que Jesús llevó a cabo el pago total por nuestros pecados, el escritor de los Hebreos le llama la purificación de nuestros pecados, apuntando a todo el ritual de purificación en el Antiguo Testamento, a la expiación. ¿Sabe qué dice el escritor de Hebreos? Y habiendo hecho purificación por nuestros pecados, el Hijo Jesús se ha sentado en el trono a la diestra de Dios. ¿Y saben qué significa sentarse? En el trono ha completado todo. ¿Qué puede hacer alguien que ya terminó todo? Pues sentarse y estar confiado. Lo he hecho, está consumado, mi pueblo ha sido salvado. Ese es el Jesús suficiente de la Navidad. No es el niño del nacimiento, hermanos. No es el niño de la Navidad que tantos quieren que esté presente este 24, 25 o cada temporada nada más. Como les decía, no se trata de celebrar la Navidad si quieren, se trata de celebrar la eternidad con Él. Y luego el apóstol Pablo presenta otra hipotética situación. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. Luego dice, ¿y quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Tampoco nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Notan eso? El mismo argumento del escritor de los Hebreos. Estar a la diestra de Dios significa que la obra salvadora de Jesús, su capacidad y su trabajo ha sido completado. Es suficiente. No falta por hacer. No es como la doctrina católica. Jesús murió en la cruz. Es el Salvador de todo el mundo. Sí. Sí, puedes confiar en ese Jesús crucificado, dice el catolicismo, en su dogma, su credo. Confía en Jesús que murió por todos tus pecados, por toda la humanidad. Pero después de que te salve, ten cuidado, porque el resto es trabajo tuyo. Ya Jesús murió por tus pecados, para que seas salvo. Pero de aquí en adelante, dice el dogma católico, de ti depende de que esa salvación se complete. Y lo triste, hermanos, es que muchos evangélicos no son más evangélicos que esos católicos. Muchos evangélicos son tan católicos como los católicos en sus iglesias, porque siguen creyendo que Jesús me salva. Si Jesús, yo creo que Él es mi Salvador, me salvó.
Pero si yo no completo esto, si yo no hago esto, si yo no logro esto, ¿quién sabe? Porque la salvación la puedo perder. ¿Y por qué va a perder la salvación? La única razón para que usted pierda la salvación es porque usted sea su salvador. ¿Me comprende? La única razón por la que usted pierda su salvación es porque no fue escogido por Dios. No tiene la salvación. Porque a los que antes Él conoció, a estos también llamó, y a los que Él llamó, a estos predestinó, y a los que Él predestinó, a estos justificó, y a los que Él justificó, a estos también glorificó. No hay ningún momento en el historial de un pecador salvado que Dios se le pueda zafar de la mano. ¡Ay, se me escapó! ¡Ay! ¡Ay! Va para el infierno, ese me fue. No lo pude sostener. ¿Me comprenden, hermanos? Este es el Salvador suficiente. Este es el testimonio de su supremacía. Este Jesús intercede por nosotros. Entonces, ¿es suficiente la salvación que Jesús ha logrado para ofrecer gratuitamente a los pecadores su salvación? ¿Es suficiente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces se dan cuenta que el nombre Jesús no es lo mismo que el nombre Jesús que llevan las personas. No es lo mismo. ¡Ay, Jesucito! Llámele como quiera. Pero a esta persona no se le puede llamar Salvador de pecadores. Mientras que al Hijo de Dios, a Jesús, sí, hermano. Y es lo que el ángel quería destacar. Por eso él dice, y he aquí alguien más que el ángel. Y he aquí alguien más que María la Madre. Este es el suficiente Salvador. Tan suficiente, tan completo, que María, la Madre de este Salvador humano divino, no pudo evitar, hermanos, verse salvada en este niño como una pecadora. Pasemos rápidamente a lo que sucede con María en ese mismo capítulo, versículo 46, después del momento que ha compartido con Elizabeth, donde fue a visitarla embarazada, recientemente embarazada. Entonces María dijo, verso 46, engrandece mi alma, ¿quién, hermanos? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Siglos después, el catolicismo romano, el liderazgo del catolicismo romano y su sede de autoridad y poder en el Vaticano, en uno de esos concilios, como suele suceder en el Vaticano, concilios heréticos, se le atribuyó a María, ¿qué cosa? Se le atribuyó la capacidad de salvar, de ser cosalvadora, corredentora con Jesús. En otras palabras, los católicos creen que la manera más segura de llegar a Jesús, para que Jesús salve, es llegando primero a ella. ¿Saben por qué? Porque la mamá le va a decir, vaya Jesús, vaya, no seas caprichoso, salva a Jacqueline, vaya hijo, te lo pide tu madre, salva a esa pecadora Jacqueline, salvala. ¿Y se imaginan a Jesús? No, mamá, es que Jacqueline, ¿qué faceta la de Jesús, verdad? La madre es la compasiva, el hijo es, ¿y qué? No, mamá, no, mamá. Si me convences más, sí, salvar a Jacqueline, no. Eso esperamos, hermana. Eso confiamos, hermano, en el Señor. Lo que quiero decirles, hermanos, se dan cuenta de lo que es desconocer. O sea, como decía Lucas a Teófilo, tienes que estar firme en la verdad. Tienes que estar firme en la verdad. No hay cosalvadora, corredentora, jamás
María se hubiese atribuido semejante cosa, al contrario, su primer brote de alabanza y de confesión ante Dios al saber que su Salvador está allí en su vientre. Ella dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, literalmente de su esclava. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María se vio completamente absorta en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque contempló a su Salvador. Hermanos, no necesitamos llegar a María para estar seguros de que Jesús me podrá salvar. Pero los evangélicos usan otros medios. Los católicos usan a María. Los evangélicos que no están firmes en la verdad, porque hasta la Navidad desconocen, porque lo único que conocen de la Navidad los evangélicos son las celebraciones materializadas, paganas que hoy tenemos. Y un grupo de evangélicos extremistas salen a decir, no hay que celebrar la Navidad porque es diabólica, en vez de centrarse en el testimonio que el ángel ha dado, que Dios ha dado sobre este supremo Salvador. Y al final todos están en la ignorancia. Y muchos evangélicos no llegan a María, pero ¿saben a quién llegan? Al apóstol, al profeta, e incluso a los pastores. Es que, pastores, que si usted ora por mi salvación, Dios seguro que a usted lo va a escuchar primero que a mí. Este Salvador suficiente es supremo, hermanos. Es supremo. Es la salvación del Salvador suficiente que ahora se ofrece gratuita a los pecadores. Nuestra reacción debería ser como la de María. ¿Verdad, hermanos? Como la de María. Alabo al Señor. Mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Puede decir usted eso? En Dios, mi Salvador. Otra forma de decirlo legítimamente sería, mi alma se regocija en Dios, mi Jesús. Mi Jesús. No hay pecador tan grande, tan malo, perverso y corrompido, tan miserable y detestable, que el Salvador no sea capaz de salvar. Que el Salvador no sea capaz de perdonar, que el Salvador no sea capaz de transformar, que el Salvador no sea capaz de mantenerlo seguro y a salvo por la eternidad. Y eso debería hacernos celebrar no solamente la Navidad, hermanos, debería hacernos celebrar todo el tiempo que Salvador nació y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la primera característica que encontramos en el testimonio del ángel que nos revela la supremacía de Jesucristo. Me gustaría ir por el segundo, y por el tercero, y por el cuarto, ¿verdad? Pero ustedes no creo que quieran llegar por ahí. Así que lo que vamos a hacer, después de considerar la primera característica asombrosa que revela la supremacía de Jesucristo, vamos a hacer una pausa aquí. El miércoles, si Dios lo permite, quiero saber, por cierto, ¿quiénes de ustedes van a venir el miércoles al culto especial, un horario especial de culto, este miércoles? ¿Quiénes van a venir? Bueno, porque los que vengan conocerán la segunda parte. Y vamos a enfocarnos en la segunda característica. ¿Cuál les dije que es la segunda característica? De la supremacía de Jesucristo, de este Jesús de la Navidad. ¿Se acuerdan cuál les dije que era? Su grandeza insuperable. Vamos a concentrarnos en el testimonio que el ángel dio sobre la grandeza insuperable de Jesús. Y si Dios lo permite, tal vez llegamos a cubrir la tercera característica sobre su deidad incuestionable. Y el próximo domingo finalizaremos este pasaje, el sermón, con su cuarta característica aquí registrada por el doctor Lucas, que sería su reino incomparable. Qué lindo, ¿verdad, hermanitos? Su salvación suficiente, su grandeza
insuperable, su deidad incuestionable y 4, su reino incomparable. Entonces, amados míos, ¿qué estamos aprendiendo en este pasaje de la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Que la Navidad cristiana es un testimonio divino de la supremacía de Jesucristo. Y ha aprendido la primera característica que revela esa supremacía, la cual es que la salvación de Jesús es suficiente. Es suficiente desde ahora y para siempre. Nada hace falta. Nada. Hermanos, si tan solo aprendiéramos a vivir día a día con esto en el corazón, con esto en la mente, no celebraremos Navidad en una semana. No se nos acabaría la celebración. ¿Verdad, hermanos? No se nos... De hecho, Dios ha planificado la celebración de nuestra salvación por toda la eternidad. Cada vez que un pecador es salvado, Dios se regocija. Dios se regocija. Lucas lo dice en otro de sus relatos. Lo registra. Fueron las palabras de Jesús. Cada vez que un pecador es convertido, salvado por Dios, Dios se regocija. Hay alegría. Como dice, hay fiesta en los cielos. Fiesta. Pero fíjense que la fiesta en los cielos no es principalmente por el pecador salvado. Es principalmente por el Salvador que salva. Eso es increíble. La fiesta es por el Salvador. Es un aplauso para el Salvador, no un aplauso para el salvado. Es una alabanza al Salvador, no es una alabanza al salvado. ¡Qué Salvador tan glorioso! Los ángeles lo ven y dicen, jamás pensamos que esto podría ocurrir. Lo que los ángeles nunca imaginaron ver, lo están viendo, hermanos, en este Salvador suficiente. ¡Qué supremo Salvador tenemos! ¿Sí o no, hermanos? Entonces hay que comenzar a considerar cómo celebrar esto, hacerlo constantemente. Y lo que tenemos que celebrar es la salvación obtenida en Jesucristo. El punto de partida de nuestra salvación siempre va a ser, de nuestra celebración siempre va a ser la salvación. Siempre, hermanos, siempre. Ese es el punto de partida, porque ese es el punto de partida con que el ángel le dijo a María, que esto es lo más importante, llamarás su nombre Jesús. De ese nombre viene todo lo demás. De ahí se desprende todo lo demás. Así que comience a celebrar constantemente la salvación obtenida por Jesús el Señor. En estos días, miren, hermanos, no celebren por cosas, ni por cosas que tienen, ni por cosas que no tienen. No celebren por personas, no celebren por logros, no celebren por sus méritos, no celebren por sus decoraciones, no se regocijen por las cosas que ven. Cierren sus ojos y abran su corazón a lo espiritual y celestial y verán que hay un mejor motivo para celebrar. ¿Tienes la salvación o no la tienes? No puedes celebrar la salvación obtenida por Jesucristo si tú no la tienes. Si tú no tienes la salvación que Cristo ha logrado, si no es tuya, si tú no has sido salvado, de nada te sirve quedar viendo a los que somos salvados y decir, ay, qué lindo, esos han sido salvados, qué bonito, ay, cómo me gustaría. No sirve nada de eso. Hoy, si has oído la voz del Salvador, hoy es el día de tu salvación. Hoy, no mañana. Hoy puedes saber si fuiste escogido. Hoy puedes saber si has sido llamado. Hoy puedes saber si has sido predestinado. Y si todo eso es cierto, serás salvado eternamente en Jesús, el supremo y suficiente Salvador. Amén. Pueden poner de pie, hermanos, vamos a orar.
Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, oh Señor, por darnos este mensaje de consolación como Simeón. Si hoy nos tocara partir de este mundo y morir, que sea después de haber contemplado en Jesús tu salvación y hacerla nuestra propia, nosotros que no la merecemos, nosotros que somos pecadores condenados y rebeldes, transgresores, desobedientes, enemigos tuyos. ¿Cómo es posible que hayas querido enviar a tu Hijo para salvar? ¿Cómo es posible que Jesús haya querido salvarnos? Solo es posible porque ese es tu honor, esa es tu gloria, porque en eso te deleitas. Te damos gracias por traernos al conocimiento de tu verdad, para que seamos salvos en Jesús, que no hay otro como Él. Nadie es como Él, nadie será como Él. Tan compasivo, tan sufrido, tan fiel, tan amante, tan perdonador, tan misericordioso, tan lleno de gracia. No puedo creerlo, Señor. En mi condición humana supera mi forma de pensar. Nosotros no salvamos gente mala. Nosotros queremos que la gente buena viva. Queremos salvar la gente buena. Queremos un mundo bueno con gente buena. Pero nadie es bueno. Y tú quisiste salvar gente mala. Quisiste dar a Jesús para salvarnos a nosotros, que somos malos, que somos rebeldes y corrompidos de corazón. Qué supremo Salvador. Qué belleza, qué hermosura en aquel que sufrió y padeció por nosotros. Oh Padre, danos un corazón para Jesús, que nuestra alma sea para Él, para lo cual Él vino hacia nosotros. Gracias por la buena noticia de que nos nació el Salvador, que es Cristo el Señor. Rogamos, Señor, que Él sea el Salvador de todos los que estamos aquí, que permanezcamos confiando en Él y que permanezcamos absortos, atraídos en Jesús, el Salvador del mundo, Salvador de gente como nosotros. Concédenos ser testigos de Él para salvación de otros. Que nuestro testimonio sea el testimonio de que Jesús es misericordioso. Lo ha sido con nosotros y lo puede hacer con todos los demás. No importa. No importa cómo hayamos sido. Hay en Jesucristo perdón y salvación. Eternamente y para siempre. Porque Él es supremo, suficiente para salvar. Bendito seas, oh Dios. En Él oramos y por Él te alabamos. Amén.